They choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Así que, familia, el día de hoy comenzamos, o no comenzamos, seguimos con nuestra serie El Ascenso. Por eso viste este cohete. ¿Qué significa ese cohete? ¿Por qué? Porque estamos hablando del arranque de la iglesia. ¿Cuándo arrancó la iglesia? Pues obviamente después de que Jesucristo ascendió al cielo. Después de resucitar, arrancó la iglesia. Entonces, el día de hoy yo quería iniciar con esto y quería enseñarte una fotografía que te va a parecer muy familiar. ¿Alguno de ustedes ha ido manejando en la carretera? Esa carretera se parece, Alfonso, como esas de que van al Paso. Ustedes que son de allá, de Chihuahua, que esas carreteras secas por allá por el 10 en Texas, que está seco, no tiene nada. Los que han andado por allá por esas carreteras se dan cuenta que no hay ni una gasolinera. Entonces imagínate que te salgan con un anuncio de estos. Inmediatamente te paras, te atraen, te ganchan, te estiran y uno dice, ay no, y terminas pasando. Ahora, hay una gasolinera que es de mis preferidas que se llama Bokis. Esa gasolinera te empieza a poner los anuncios 400 millas antes. Eso es ridículo. Pero ¿sabes qué es lo que están haciendo? Están tratando de estirarte, tratando de atraerte. Y ¿sabes quién lo logran? Porque ahí voy contando yo las millas, ya faltan 200, ya faltan 100, hasta que llego. Y cuando llego, ¿sabes qué es lo que pasa? Sucede algo maravilloso, y es que los que cortan el brisket te llaman y te dicen, bienvenido, y te empiezan a gritar y hasta te sientes intimidado. Oye, ¿será que me dicen a mí? Y sí, bienvenido, y empiezan a contar, vamos a cortar el brisket, 1, 2, 3, y todos, y te sientes recibido. Parece una iglesia ahí, te parece Madrid City. Entonces te sientes recibido ahí, dices, oye, qué barbaridad. Pero imagínate que llegas a este restaurante, al Burguesotas, así le vamos a poner. Imagínate que llegas al Burguesotas, pero cuando llegas te orilló la publicidad, el marketing, y cuando llegaste ahí huele re bien, porque huele a carne asada, de hamburguesa, el pan, los cocineros están haciendo su trabajo. Pero llegas, te sientas, pasa una hora, no, bueno, pasan 20 minutos, 30, 40 y dices, ¿cómo que ya se están tardando, no crees? Y entonces poco a poco como que empiezas a mirar el reloj y dices, no. Pero luego ves un grupo de meseros que unos están en su teléfono, otros están como tensos, así como que si le vas a hablar sientes que te va a contestar raro. Y luego ves otro que con una indiferencia que te dice, esa no es mi área. Ah, bueno, perdón por la pregunta. Entonces dices, ¿sabes qué? Me está ganando el tiempo, me voy. Y lo que se veía como una entrada irresistible, lo que se veía como una invitación atractiva, terminó, no siendo tan efectiva. Y quiero preguntarte, ¿qué estuvo mal? ¿El anuncio? ¿Qué crees que estuvo mal? ¿Qué estuvo mal? ¿El pan? No creo, porque olía bien. Bueno, no lo alcanzamos a probar, pero olía bien. Las hamburguesas, no. Creo que el de marketing hizo su trabajo en atraer. El cocinero se puso a trabajar. Pero, ¿qué faltó? Los servidores no se pusieron sensibles. Entonces, ¿sabes qué? La gente llegó al mismo lugar. Chécate esto, porque vamos a conectar esto con la iglesia. La gente llegó al mismo lugar. Sí, llegaron atraídos. El pan estaba listo para que se sirviera, pero los servidores no fueron sensibles para aprovechar el momentum. De modo que los viajeros pues dijeron, me retiro, y se fueron.
Ahora te preguntas, ¿y qué viene al caso todo esto con hechos? Bueno, el significado, y como yo lo veo así, te lo digo rápidamente, así funciona el reino de Dios. Así funciona el reino. ¿Por qué así funciona? Porque es el Espíritu Santo. Si miras en todo este proceso de los hechos, el Espíritu Santo primeramente reunía gente. Y una vez que estaban todos en la misma ciudad, por festividades, por diferentes cosas, construía un momentum. Sucedía algo. Llegaba el Espíritu Santo, Pedro sanaba un cojo, ¿y qué crees que pasaba? Todos volteaban a ver. Eso era un momentum. El Espíritu Santo atraía gente, llegaban al punto, y cuando llegaban al punto, Él construía un momentum. Y cuando construía un momentum, ¿qué crees que seguía? El patrón. Se levantaba el mismo cuate, el mismo predicador. ¿Lo recuerdas? ¿Quién era? ¿Quién era? Pedro. En Pentecostés dijo, hay demasiada gente, ¿cómo la vamos a desaprovechar? Y rácata, empezó a predicar su primera predicación. No sé cómo le haya salido. Después ve un paralítico en la hora más llena en el templo. ¿Qué ves ahí? El mismo patrón. Alguien atrajo, se creó un momentum. ¿Y qué sigue? Alguien tiene que predicar. Así es como lo veo, y así es como funciona la iglesia. El Espíritu Santo trae, por eso en el libro de Hechos vemos que dice, el Espíritu Santo traía a las personas que Él habría de añadir. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros somos los servidores, nosotros somos los mensajeros. La gente llegará, pero si nosotros no tenemos un buen pan que servir, entonces la gente dirá, bueno, como que aquí no se ve algo claro y tengo que moverme. Entonces algo que podemos ver es que los discípulos constantemente aprendieron después de la ascensión, cuando un ángel les dijo, ¿por qué se quedan pegados? ¡Hablen! Y entonces imagínate Pedro en el día del Pentecostés, no me voy a quedar pegado. Imagínate que sanando al paralítico, no me voy a quedar pegado. Y empezaba a hablar. Entonces empezó a entender qué es lo que hace el Espíritu Santo y qué es lo que hace la iglesia. Ahora te quiero preguntar, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿No te escucho? Servir. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Comunicar. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Lo acabas de cantar. Proclamar. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Testificar. Testificar. Acabamos de cantar un canto que dice, ¿cómo me voy a callar? Eso es lo que hace la iglesia. Después de que el Espíritu Santo une, después de que el Espíritu Santo crea un momentum, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Hablar. Ahora, pero con esto quiero terminar mi introducción tan larga, y es que hablar no es fácil. Ya entendí. Sí, usted lo que quiere es que yo hable, pero no es fácil. No es fácil, pastor, porque quiero contarle que en mi trabajo, cuando yo hablo, siempre se levanta un problema. Cuando yo comparto mi fe con mi familia, el 31 de diciembre, siempre salimos de pleito. Cuando yo intento decirle a mi hijo o a mi hija, acércate a Dios, siempre me dice, mamá, ya vas a empezar con eso. Mire, entonces, para ser sinceros, comunicar el mensaje no es tan simple. Yo sé qué es lo que espera de mí el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo atrae, yo sé que Él crea un momentum, y yo sé que Él espera que yo hable, pero no siempre es tan fácil hablar. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo aprovechar cada momento y construirlo a pesar de que sea tenso, a pesar de que te dé miedo, a pesar de que digas, es que a mí no se me da hablar en público. Ok, el día de hoy vamos a aprender de qué se trata esto y por qué el Espíritu Santo espera que tú seas el mensajero, que tú seas el que hable. ¿Sabes por qué? Porque la evidencia de una persona que ha sido llena por el Espíritu Santo es no callar las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Y mientras oramos, antes de orar, quiero decirte el tema de esta predicación para que lo vayas procesando, y se llama Desactivando Miedos. Así que inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra, no a través de lo que yo pienso, sino a través de lo que Él quiere sembrar en nosotros. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú eres tan bueno, Señor, que sé que tú nos has reunido aquí, Señor. Tú convocaste, Padre, a cada uno, Señor, sin que nosotros nos diéramos cuenta, Señor. Coordinaste un momento, Padre, lo hiciste y nos trajiste a unos desde tierras muy lejanas.
Y el día de hoy no es casualidad que estamos aquí sentados, es porque tú querías traer un mensaje, es porque tú querías comunicar algo, Señor, y te plació usarnos como iglesia, Padre. El día de hoy te pido que seamos fieles a comunicar lo que tú quieres hablar a tu pueblo para que reaccione, para que podamos llevar ese mensaje a otros que necesitan escucharlo. Te damos gracias, Señor, por este momento y juntos decimos amén. Familia, puedes abrir tu Biblia en Hechos 4, capítulo 4. Si te vas fijando, ya vamos caminando duro. Vamos ya en el capítulo 4 de Hechos. Empezamos en el 1 y ahora vamos por el capítulo 4. Hechos 4:1, mira lo que dice la palabra. Quédate atento a esta historia porque está como novela coreana, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son? Novela china. Bueno, no sé, hay unas novelas que a todos los ganchan. Hechos 4:1, mira lo que dice la palabra. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos. ¿Por qué? Porque hablaban. Porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Entonces, clank, los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel, ándele 24 horas, hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, así que el número era de 5,000 hombres aproximadamente. Al siguiente día, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén, esperando nada más y nada menos que a Pedro y a Juan. El sumo sacerdote Anás, para que consideres ese nombre para un hijo, Anás, estaba presente junto a Caifás, este también tiene buen nombre, Juan y Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Ahorita te voy a contar ¿quiénes son estos hombres? Hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron ¿con qué poder o en qué nombre están haciendo esto? Que bueno, acuérdate que habían sanado a un paralítico. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan por haber hecho una buena obra? ¿Por haber sanado a un lisiado? ¿Quieren saber realmente cómo fue sanado? Y si no estuviste la semana pasada, quiero contarte lo que está sucediendo aquí. Momentum. Y es que los discípulos acaban de sanar a un paralítico. ¿Dónde? En el lugar más transitado, en el lugar más lleno de gente, en el lugar más expectante, donde todos los vieron, y cuando los vieron se les quedaron mirando y Pedro empezó a predicar. Cuando Pedro predica, salva 5,000 personas. ¡Qué momentum! Solamente el Espíritu Santo puede construir eso. Pero después de que Pedro predica y gente acepta a Cristo, de repente le tocan el hombro y le dicen: hey chiquito, vámonos, y lo arrestan. Imagínate, qué manera de terminar sus servicios en ese tiempo. Imagínense, nosotros siempre terminamos nuestro servicio abrazándonos, tomando café por allá, comiendo panecito. Pero a Pedro ese día le tocó dormir en el calabozo, le tocó estar en la prisión. Ahora, pero ahí no es todo, sino es lo que estaba sucediendo mentalmente en ese momento. ¿Y sabes por qué? Porque nada más y nada menos que los que lo habían arrestado eran los mismísimos que habían ordenado arrestar a Jesús. Eran los mismos que habían sobornado a Judas. Los mismitos. O sea, ¿qué significa? Que esa gente está pesada religiosamente. Si esa gente dice que hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Fueron los mismos que crucificaron a tu maestro. Ahora, ojo, fueron los mismos que el día del arresto de Jesús echaron fuera a un discípulo, incluso hasta desnudo. Imagínate cómo salió este pobre muchacho, que platicando ahorita con Pastor Luis me decía, es Marcos, que salió en boxers, del miedo de esta gente. Imagínate a Pedro en la celda. Hijo de su, mañana voy a tener que comparecer ante Anás, ante Caifás, ante Alejandro. Yo no sé si tú has tenido una corte que un día atrás estás así que te estás comiendo las uñas porque sabes que esa gente tiene el poder de retenerte o de enviarte, de encarcelarte. ¿Alguno ha tenido una reunión así, una cita así? Yo creo que muchos de nosotros como hispanos, y nos pone nervioso porque esa gente, porque personas así con ese poder tienen el derecho o pueden simplemente hacer lo que ellos decidan. Eso era lo que estaba pasando con Pedro. Papito, al siguiente día tienes que comparecer ante gente peligrosa. Entonces hay algo que veo que Dios empieza a hacer en la vida de Pedro, es que lo empieza a llevar al mismo lugar, frente a las mismas personas, frente a las mismas túnicas a las cuales les había tenido miedo días antes. Recuerda,
Pedro se llenó tanto de miedo. Por eso la predicación del día de hoy se llama así: desatando miedos, desactivando miedos. Porque este era el miedo de Pedro. Pedro pudo predicar frente a 5,000. Se lo echó. Bien. Pero ahora venía una prueba más grande. No, ya no es frente a 5,000. Ahora predícale a esta gente que tiene el poder incluso de matarte. Uy, qué reto tan grande. Y ahí es donde quiero llevarte a algo. Y es que Jesús o Dios no estaba haciendo esto con Pedro para fastidiarlo. Hay algo que Dios hace cuando empieza a darte más poder en tu mensaje. Hay algo que Dios hace cuando te empieza a procesar, y es que va a empezar a reparar cada lugar, cada escenario que posiblemente dejaste mal. ¿Para qué? Para que tu palabra pueda tener peso y credibilidad. ¿Y sabes qué es lo que Dios hace? Dios redime el escenario de la vergüenza. Y eso fue lo que hizo con Pedro. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que Anás, como te repito, es el que había arrestado a Jesús. Sí, nada más y nada menos que Pedro había negado en el patio de Caifás a Jesús. La criada de Caifás le dijo: ¿tú andabas con él? Dijo: no, Polo, yo no estaba ahí. Mañana, en la mañana, vas a llegar al lugar donde negaste a Cristo. ¿Qué vas a hacer de nuevo? ¿Vas a volverlo a negar, Pedro? Imagínate todas las conversaciones de Pedro aquí. Uy, Señor, lléname de poder, no sé qué voy a decir. Pedro estaba realmente nervioso. El mismo que interrogó a Jesús, ese mismo lo iba a interrogar el día de mañana, en la misma fogata, posiblemente en el mismo banquillo de los acusados. Esto tenía demasiados recuerdos para Pedro. Y ahora Pedro iba a comparecer enfrente de él. Y esto nos lleva a ver que Dios muchas veces va a transformar el lugar de nuestra mayor vergüenza en el escenario de nuestra mayor valentía. ¿Por qué? ¿Por fastidiarte? No, porque quiere que crezcas, porque quiere llevarte a que te atrevas a compartir el mensaje en todo lugar. No tanto porque te han presionado y te han dicho comunique, sino porque hay una convicción que nace desde tu corazón. Entonces me encantan las películas como Rocky, que son muy parecidas a la vida de Pedro. Ves a un Rocky que se equivoca, cae, lo noquean, se deja, pero después se levanta y viene con una revancha frente al mismo que un día lo humilló. Y eso es lo que está haciendo Dios en la vida de Pedro. Le está dando la capacidad de que vuelva allá donde dejó mal las cosas, pero esta vez para que vuelva y diga: hey, no soy el mismo. Muchas veces a nosotros, cuando se nos habla de volver a, no quiero que vuelvas atrás, pero a la hora de volver y finalizar ciclos en nuestra vida, dejar puertas correctamente cerradas, relaciones correctamente en paz. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a empezar a poner en ti un nuevo mensaje. Entonces tú no puedes ir predicando por todas las naciones y que un día alguien venga y te diga: hey, pero tú a mí me hiciste. Fíjate que ahora Dios está llevando a Pedro, porque posiblemente le iban a decir: estás predicando a los 5,000. Ese no tiene nada de respeto. Que venga y me diga a mí. Y lo llevan frente al lugar más decisivo. ¿Y sabes qué? Pedro mostró que tenía la capacidad de seguir siendo un apóstol de Cristo. De decir: ¿sabes qué? Sí, yo le negué al Señor, pero yo no tengo ninguna razón para que me sigan acusando por esto. Aunque fallé, sí, pero yo no soy el mismo cobarde. Aunque fallé, sí, pero yo no soy el mismo débil. No soy la misma mujer impulsiva. No soy el mismo dominado por el miedo. Y sabes, muchas veces nosotros también, no solamente hablando en relaciones, sino hablando en la vida, tienes que ir, ¿sabes? Y ver muchas veces aquello que te tenía la cabeza agachada, aquello que no te dejaba predicar, aquello que no te dejaba dar tu testimonio. Sí, posiblemente tienes un testimonio que mucha gente todavía no cree que Dios vaya a hacer algo contigo. ¿Sabes qué? No te limites y empieza a mirar correctamente y decir: no soy el mismo que se cayó, no soy el mismo que resbaló. Dios está poniendo una unción nueva en mí. Dios está poniendo palabras, seguridad nueva. Así es de que el día de hoy yo me quiero fijar en esto, en lo que Dios dice que soy. El Espíritu Santo quiere redimir todos esos lugares, todos esos momentos que te trajeron vergüenza. Hoy yo puedo decir, puedo estar frente
a todos los vicios que en un pasado me dominaban. Y yo lo puedo ver. Puedo dormir en un mismo cuarto donde esté lo que antes me hacía caer. Y puedo decir, bueno, puedo mirar fijamente como Pedro miró todas aquellas cosas que le daban miedo y les dijo, hey, ¿saben qué? En el poder de Cristo se rompe toda cadena. En el poder de Cristo se rompe todo miedo. En el poder de Cristo se rompe toda depresión, toda cadena. Ese momento Pedro pudo hablar con firmeza. Y sabes, quiero animarte a esto, porque el enemigo, a creer lo que Dios tiene para ti, porque el enemigo va a querer atemorizarte, va a querer rodearte, va a querer sembrarte pensamientos de duda y decir, tú no puedes hablar. Sí, Dios quiere que seas un mensajero, pero tú no puedes hablar, porque tú estás bien tostado por acá, porque tú no tienes capacidad, tú no tienes ni cara para hablar. Y tú le tienes que recordar, sí, ¿será que tú me quieres seguir recordando donde tú me hiciste caer? Pero sabes, el día de hoy te voy a recordar el poder que en el Espíritu Santo Dios me ha otorgado, no para jactarme, sino para llevar las buenas nuevas hasta donde Él quiere que las lleve. Así que dale un fuerte aplauso al Señor por eso, familia, porque el enemigo querrá seguirte recordando tu última caída, pero Dios quiere darte el dominio, no por tu fuerza, por medio del Espíritu Santo, para que sepas cómo responder a lo que un día te atemorizó. Y mira, hablando de temor, Hechos 4:10 dice, Pedro le responde de esta manera, ¿quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, y es a quien se refieren las escrituras. La piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro nombre bajo del cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Y sabes por qué Pedro estaba diciendo esto? Porque en este momento Pedro no solamente estaba afrontando una situación que le daba tanto miedo. En este momento podemos ver que ya había una diferencia en su vida, porque estaba hablando incluso palabras que a él jamás se le ocurrirían. Y empieza a decirles, no con reproches, ustedes son unos tranzas. No, cuidado. No es la manera como vamos a llegar a hablarle a las personas. No puedes llegar con tus propias palabras, no puedes llegar con tus insultos, no puedes llegar queriendo arrebatar la verdad. ¿Sabes qué? Pedro habló bíblicamente y dijo, la piedra que ustedes desecharon es la piedra que Dios ha exaltado en el máximo lugar. ¿Qué les estaba recordando? Les estaba recordando un episodio muy personal, porque si te recuerdas, ¿quiénes son los que habían preferido a Barrabás en lugar de Jesucristo? Ellos mismos, Anás, Caifás, Alejandro y todos los sacerdotes. Ellos fueron los que propusieron. Entonces Él les está diciendo, ustedes prefirieron al ladrón. Pero no se los dijo de una manera literal, se los dijo de una manera bíblica, de una manera espiritual. Y sabes, en ese momento vemos algo, que Pedro se armó de valor y predicó el mensaje. Y yo no sé, posiblemente en ese momento tú te hubieras friqueado, en ese momento te hubieras desanimado, en ese momento te hubieras puesto nervioso, en ese momento, casi cuando yo siempre quiero hablar algo y quiero decirlo, hasta lo practico, y luego cuando me paro en el momento se me olvida todo. Posiblemente en ese momento se sintió Pedro igual. Pero tienes que pensar y decir, no soy yo el que voy a hablar. Quiero que Dios hable a través de mí en cada reunión, en cada confrontación. Cuando tengo que hacerle ver el pecado a alguien, no se lo quiero hacer ver de una manera juiciosa, no se lo quiero hacer ver de una manera que traiga culpa. Quiero hacérselo ver desde una manera, desde la perspectiva de Cristo, que restaure, que transforme y que motive a levantarse. La semana pasada hablábamos de levantar paralíticos. Yo puedo llegar y darle más duro a un paralítico y no se va a levantar, más bien lo voy a quebrar más. ¿Cómo vamos a llegar? Y sí, amar, pero a la vez confrontar a las personas y que no se queden en el mismo lugar donde están. Ahí hay un arte, y no es eso, sino que Dios afirma siempre una voz intimidada. Dios no solamente va a restaurar y va a restituir ese lugar de vergüenza, sino también te va a dar un nuevo mensaje. Y ese es el nuevo mensaje que le dio a Pedro. Pedro empieza a decirles, ustedes desecharon la piedra. Y cuando se refiere a eso, se refiere a un libre albedrío. Tú posiblemente pudieras decir, sí, ellos rechazaron a Cristo, ellos lo rechazaron. Pero ¿sabes qué? Esto es muy humano, porque todos rechazamos a Cristo. Así como lo rechazaron ellos, tú y yo un día le rechazamos. Un día
Un día le rechazamos de la misma manera. Ahora, Pedro no les está diciendo ustedes son culpables. Está buscando aún en ellos una predicación que les lleve a la conciencia, que les lleve al arrepentimiento. Y cuando les dice ustedes desecharon la piedra, les está diciendo ustedes eligieron, claro, al ladrón. Pero todos humanamente siempre escogemos al ladrón. No, ¿cómo? Yo no estoy tan loco como para escoger un ladrón o un homicida. Y el significado es este: cuando una persona rechaza a Dios, está haciendo la misma acción que hizo toda esta mafia judía, preferir a un asesino. Pero ¿a qué asesino estoy prefiriendo yo? ¿A qué ladrón? A mi propio ladrón, a mi propio asesino. Porque una vida no sometida al señorío de Cristo, ¿sabes qué es lo que prefiere? Prefiere su señorío. Prefiero mis decisiones. Y mis decisiones, ¿sabes qué? Dice la palabra, roban, matan, mienten, porque van cegados por el deseo de su propia carne. Algo que Pedro está explicando y les está diciendo, ustedes no tienen la capacidad, ni siquiera tenían la capacidad de escoger al Mesías. ¿Por qué? Y yo te voy a decir por qué. Porque el ser humano no tiene la capacidad de tener buenas iniciativas. No, yo sí. No, Señor, nadie tiene la capacidad de tener buenas iniciativas. ¿Por qué? Porque antes de venir a Cristo tenemos algo que sí se llama el libre albedrío, mi decisión propia. Pero te digo una cosa, antes de venir a Cristo tu decisión propia siempre está inclinada a no buscarlo. Tu decisión propia siempre está inclinada a olvidarte de Él. Bienvenido al club, somos humanos. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no tenemos ninguna buena iniciativa. Pedro lo entendió. A ver, ¿cómo este grupo va a querer preferir al Mesías antes que a un asesino? Claro, no tienen iniciativa para buscar a Dios. Y tal vez te preguntes, entonces, ¿cómo si yo no tengo iniciativa? ¿Cómo llegué a los pies de Cristo? ¿Te acuerdas del anuncio? ¿Te acuerdas del anuncio de la carretera? Gracias a que Él constantemente te buscó. No se trata de lo que yo pude haber encontrado, porque nunca se ha tratado de nuestra capacidad de encontrarlo. Se trató de la gracia de Dios persiguiéndonos incansablemente. Yo no tengo la capacidad para elegirlo. Yo no tengo la capacidad para decir esta vez voy a serle fiel. Es cuando el Espíritu Santo viene a mi vida que me da buenas iniciativas. Cuando el Espíritu Santo está en mi vida, tengo la iniciativa de amar a mi esposa, tengo la iniciativa de pastorear, tengo la iniciativa de ser un buen padre, tengo toda clase buena de iniciativa. Pero si el Espíritu Santo no está en mi vida, ¿qué iniciativa voy a tener? Estas personas tuvieron enfrente de ellos al Mesías y no lo pudieron reconocer, ¿sabes? Y esto es lo que vemos que el Espíritu Santo hace. Él todo el tiempo está encauzando gente, está moviendo gente. Y tú te preguntas, entonces, ¿cómo yo llegué a los pies de Cristo? ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. Él fue el que permitió situaciones en tu vida para que te movieras de país. Pero es que yo no tenía pensado venir a Detroit. Tú no, pero Él sí. Es que Él cerró puertas que tú querías abrir. ¿Por qué? Porque Él estaba atrayéndote. ¿A dónde? A donde sabía que tú escucharías un mensaje e irresistiblemente, no forzado, e irresistiblemente dirías, quiero quedarme ahí. ¿Te recuerdas del restaurante? Que llegas y dices, aquí me quiero quedar. Sí. El Espíritu Santo te llevó a un lugar que tu propia iniciativa nunca te hubiera llevado. Posiblemente a ti te llevó un amigo, te trajo un pariente, yo no lo sé, pero quiero que veas que es el Espíritu Santo quien persuade. El Espíritu Santo es quien responde, básicamente nos inclina, nos lleva, nos empuja a la piscina. Así que estas personas no tenían la decisión de escoger al Mesías. Y Pedro les dice, en ningún otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro nombre bajo del cielo. En el versículo 12 los miembros de este concilio se quedaban asombrados cuando lo veían predicar y cuando le veían hablar. Vieron que eran hombres comunes, como se llama el grupo de hombres los lunes, sin ninguna preparación, y los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y ahí me encanta algo, porque se admiraban de Pedro y no decían, este hombre es re bueno para defenderse, este hombre nadie le gana, uy, tiene unos argumentos de abogado. No,
lo que les maravillaba era que decían: estas personas huelen a que anduvieron con Jesús. Estas personas se ve que han caminado con Jesús. Y posiblemente nosotros no vamos a predicarle a todo el mundo, o no vamos a hablar con todo el mundo de la colonia, pero ¿sabes qué van a ver ellos? Cuando tú respondes, ¿cuánto tiempo has pasado con Jesús? Cuando tú sirves, cuando tú decides en tu trabajo, cuando tú abordas a alguien, van a decir: esa persona ha pasado tiempo con Jesús. Y eso era lo que más, ellos no estaban tan maravillados de decir: nos ganó el argumento. No, ellos estaban diciendo: este hombre tiene algo, y es que ha pasado tiempo con Jesús. Y quiero que mires, más allá de que se quedaron sin palabras, más allá de que el paralítico también estaba ahí, aquel que habían sanado, sí, ahí está, sí, más allá de eso, no podía negar el milagro, pero decían: estos hombres tienen algo, y es que han pasado tiempo con Jesús. Pedro no los impresionó porque gritó más fuerte. Pedro no los impresionó porque hablaba inteligentemente. No, Pedro no los impresionó tampoco porque supo humillarlos. Ustedes crucificaron al maestro. No, Pedro básicamente los impresionó porque se notaba esa intimidad, ese tiempo que había pasado con el Señor. Entonces quiero que pienses, un mensaje nacido de la intimidad siempre va a tener la autoridad para mover a personas que posiblemente no tienen la capacidad de buscar a Dios. Y en Hechos 4:16 ellos se quedaron sorprendidos, dice la palabra, y pensaron: entonces, ¿qué hacemos? Ya nos comió Pedro, también que habla, también que explica, también que nos ha articulado la verdad. Y se quedaron pensando: ¿y qué vamos a hacer con él? No le podemos decir a todo el mundo que están en lo correcto. Entonces, ¿sabes qué es lo que hacen? Le dicen a Pedro: dejen de hablar de lo que han oído. Y Pedro les dice: hey, perdón, pero yo no voy a dejar de hablar de ninguna de las cosas que hemos presenciado. Y aquí vemos algo, y es que Dios no solamente redime lugares de vergüenza, Dios no solamente afirma tu voz intimidada, sino que Dios también despierta una voz imparable dentro de ti, una voz que no calla. Y los discípulos respondieron: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y aquí vemos algo, que vivimos en un mundo donde vive defendiendo muchas posturas, donde vive defendiendo muchas maneras de vivir, pero donde hablar de la fe, ¿sabes qué? Se ve mal, se ve agresivo, se ve osado. Y dicen: pero qué radicales. Claro, pero Pedro no llegó de una manera radical y sin sentido. Pedro llegó de una manera espiritual. Y esto es cuando estamos en el trabajo, muchas veces nos pasa lo mismo. Nadie nos pone un revólver para callar, nadie nos dice no hable. Pero ¿sabes qué? Escuchamos a alguien en el trabajo hablando mal de Dios, hablando mal posiblemente de los cristianos. ¿Y sabes qué hacemos? Nos quedamos callados. Bueno, ese era yo, no hablo por ti, ese era yo. Y yo decía: para estarles explicando. Y yo no quería meterme en eso. Y estaba: no, ¿qué? A mí me... Pero yo tenía la capacidad, yo tenía las palabras correctas para poderlos corregir y decirle la verdad. Pero ¿sabes qué? No lo hacía, callaba. Nadie me ponía una pistola para no hablar, nadie me amenazaba y me decía: no hables. Simplemente era mi miedo. En la escuela, ¿tú sabes cuánto tiempo me callé de decir que era creyente? Toda la vida. Nunca nadie se dio cuenta que yo era cristiano, porque en México me decían el aleluya, y nunca dije que era cristiano. ¿Te fijas cómo mi miedo me acompañó aún hasta de grande? Por no perder amigos, muchas veces me quedaba callado y no decía que era creyente, por no incomodarlos. Cuando alguien se expresa mal de Dios, ¿cuándo callamos? ¿Por el rechazo? ¿Por miedo a parecer raros? ¿Callamos por miedo a la aceptación? Y mira lo que dice Salmo 71:15: mi boca publicará tu justicia, mi boca publicará tus hechos de salvación todo el día. Y esto lo dijo David, y David decía: yo no me voy a callar. Pues yo no sé ustedes,
pero yo no me voy a callar porque esto es lo único que sé, esto es lo único que he experimentado, esto es lo único que he conocido y es lo que me ha transformado la vida. No me voy a cansar de hablar. Jeremías 29, decía el profeta Jeremías: hay en mí un fuego ardiente que intenté callarlo, pero me consumió por dentro. No puedo callarlo. No puedo parar de hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Una alma, una persona que ha sido restaurada, una persona que ha pasado por ese proceso de restauración donde el Señor te quita la vergüenza. Es imposible que lo calles. Salmo 107 dice: díganlo los redimidos de Jehová, porque los redimidos hablan, porque los redimidos se expresan, porque los redimidos testifican, porque los redimidos cuentan. Marcos 5:19, cuando Jesús sana a un endemoniado, ¿qué crees que hace? A muchos les dijo: quédate callado. ¿Y tú crees que se quedaban callados? Tal vez tendríamos que cambiar el lenguaje y decir: quédate callado para que hables realmente. ¿Nunca te ha pasado eso que le dices a alguien, pero no digas nada? Y es lo primero que hace. Eso sería lo que deberíamos de hacer nosotros. Decir: pero quédate callado. Te llenaría, te ardería la boca por decir: hey, ¿sabes? Vete a tu casa, le dijo, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Cuéntales a todos lo que ha sucedido en tu vida. ¿Y qué quiero decirte con esto? Pedro desactivó sus miedos. En mi vida yo desactivé mis miedos. Aquí, como me ves como pastor, cuando hice mi programa de residencia, mi estudio para pastor, ¿tú sabes cuál era la prueba que más me costaba? Cuando me decían: tienes que salir a la calle y evangelizar de la nada. Pero así sin nada, ¿cómo le voy a hablar? Probé hasta que el Señor empezó a poner una palabra diferente en mi vida. Al principio sí, me acercaba a alguien, me miraba raro, me frustraba, se me iban las palabras. Pero hoy no. Hoy digo: el llamado que tiene la iglesia es arrebatar personas del infierno. El llamado que tiene la iglesia es a no callarse. El Espíritu Santo llena a las personas que hablan. Personas que han sido llenadas no pueden permanecer calladas. Personas que han sido llenadas no pueden permanecer quietas, pasivas. Arde su boca por contar las maravillas del Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie y pensar en esto. Y el día de hoy quiero que enfrentes tu miedo y pienses: ¿cuál ha sido mi mayor miedo de comunicar mi fe? ¿Ser visto como un ridículo? ¿Cuál es mi mayor miedo? Que personas me miren como no me miraban antes, ahora ya me excluyan del grupo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Piensa. La evidencia de un corazón verdaderamente lleno del Espíritu Santo es una voz que en medio de la presión, en medio del temor, en medio de la oposición, se levanta y habla de las maravillas del Señor. Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra iglesia. Él va a seguir trayendo gente. Él va a seguir trayendo personas. Él va a seguirte poniendo personas en el trabajo que necesitan que tú te atrevas a hablar, que tú te atrevas a decirle lo que has encontrado. ¿Cuál es tu miedo? No lo sé, es fobia hablar en público, es fobia hablar de mi fe. No lo sé, no sé por qué me pasa esto. Tienes que recordarle a tu mente y decirle: un alma que ha sido llenada por el Espíritu Santo no puede permanecer callada, tiene que hablar. Así como Pedro miró de frente a aquellas personas que más tenía miedo, el día de hoy así quiero que de frente puedas mirar tus miedos. Quiero que de frente puedas mirar la adicción.
que muchas veces no pudiste mirar. Y no te pido que vayas a un antro y te metas, no. Pero sí quiero que camines con seguridad y digas: lo que me hizo caer, lo que me atemorizó, lo que me llenó de miedo, ¿sabes qué? Ya no me controla más. El día de hoy reconozco que soy lleno del Espíritu Santo. Y si soy lleno del Espíritu Santo, tengo una asignación, y es proclamar el nombre de Cristo. No me voy a quedar pegado, no me voy a quedar pegado. Esta vez voy a hablar, voy a aprovechar los tiempos oportunos. Y tal vez no tienes que hablar en público, tal vez ese no es tu problema. Tal vez tu problema es hablarle a tu corazón, como decía el salmista David. Y decía: alma mía, alaba al Señor. Eres el que te llena de beneficios, eres el que te corona de favores. Tal vez tienes que empezarle a hablar a tu alma y a decirle: hey, despierta, hey, hay más, despierta, habla de Él. No te quedes callado, porque una sola tarea nos ha dado el Señor, y no ha sido subrayar nuestra Biblia, no ha sido traducirla aunque puedes, ha sido enseñarla a otros. Y dice: vayan por todo el mundo. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Construyendo un testimonio, llevando a otros al discipulado, llevando a otros a que conozcan lo que tú ya conoces, llevando a otros a aceptar la verdad que posiblemente por iniciativa personal jamás aceptarían. El día de hoy dile al Señor: quiero ser un instrumento, quiero proclamar tu nombre, así como lo proclamó Pedro, sin temor, en mi ciudad, en mi casa, sobre toda mi vida, sobre toda enfermedad. El día de hoy no le temo a lo que viene, no le temo al futuro, no le temo al porvenir, no le temo a la prisión, no le temo a la persecución, no le temo. El día de hoy declaro sobre todo miedo el nombre de Jesús. Mientras cantamos este canto, dile al Señor: declaro tu nombre. Señor, lléname para declarar tus verdades, tus bondades en todo lugar.